Bueno, ya tienes el dato del crecimiento, ¿verdad? Sí, es Sorpresivo. una sorpresiva caída de 1.4. 1.4 cae la economía norteamericana en el primer trimestre del año. Se acaba de dar a conocer hace escasamente 8 minutos. Sí, lo que el reporte de la Oficina de Análisis Económico, la BEA por sus siglas en inglés, señala que es que hubo un debilitamiento de los inventarios. También hubo algún efecto negativo de, de Omicron, pero lo que señala más bien dicho es que se debilitó el consumo de bienes más que de servicios. Y también plantea que hay cierto debilitamiento del gasto de gobierno, eh, y eso en general es lo que consideran que explica esta caída. Eh, No Vamos se a ver cómo esperaba caída, ¿verdad? No se esperaba una caída. no se esperaba un crecimiento de 1%, y fue una caída. Ahora quiero explicarle al público Sí. que a diferencia de México, en Estados Unidos miden la variación del PIB de una forma diferente. La tasa trimestral la anualizan elevándola a la cuarta. Entonces, aquí sí quiero que se tenga cuidado al comparar las cifras de Estados Unidos con las de México, porque la No son metodología comparables. es diferente, exactamente. No son comparables, Eh, pero sí, el dato de 1.4 sí es a ritmos de uno, sería, para decirlo con propiedad, sería a ritmos anuales de 1.4, una caída Exactamente, a ritmos anuales de 1.4. sí. Lo que nos está diciendo es, bueno, primero que el contraste con el cuarto trimestre es muy fuerte. El cuarto trimestre creció 6.9. Eso obviamente pues habla de que hay un cambio importante, pero los economistas siempre advertimos de que hay que tener mucho cuidado al leer las cifras, porque puede ser que esta caída también está explicada por el fuerte crecimiento del cuarto trimestre, y en ese sentido podría tener un cambio, una recuperación en el segundo trimestre. Lo No, que a ver, sí, sí, lo dime, que perdón. sí es que este dato va a obligar a revisar las proyecciones para todo el año. Perfecto. Ahora, ¿esto nos afecta? Sí, porque finalmente el dinamismo de la economía de Estados Unidos está muy ligado a nuestras exportaciones, y el sector más dinámico de nuestra economía es el sector externo. Pues sí tenemos un impacto negativo. Esperaríamos que los mercados hoy reaccionen negativamente, pero hay que tener cautela porque muchas veces los mercados tienen una reacción inicial negativa y después viene un Corrigen. análisis más fino de los datos, ¿no? Lo que pasa es que los han de quedar sorprendidos de que esperaban un 1% de crecimiento y tienen menos 1.4. A lo mejor, eh, a ver, esa es la siguiente pregunta. ¿Está más cerca de la recesión Estados Unidos? Sí, pero no por este dato. No por este dato. No por este dato. Definitivamente hay que tener cautela a la hora de señalar esta información. Más bien dicho, lo que los mercados están anticipando es que podría haber recesión en el 2023 por efecto acumulado de las alzas de tasas de interés. De hecho, el debate ahorita entre los economistas de Estados Unidos es si el alza va a ser muy agresiva o no va a ser muy agresiva. Y en función también de otros efectos como la guerra de Rusia, que son los que también ha perjudicado mucho la inflación de combustibles y materias primas y alimentos, esto puede tener un reflejo también en desacelerar la economía de Estados Unidos, ¿no? Bien, porque introduzco esta pregunta porque se habían estimado, los analistas estimaban la probabilidad de que en el 2023 la economía estadounidense incurra ya en una recesión, ya esté en términos de recesivos de pérdida por el fuerte ajuste que tendría el mercado monetario y también las restricciones fiscales a lo largo de todo el 2022. ¿Es correcto? Sí, pero este dato puede dar una señal de alerta de que la Claro. Reserva Federal no debería subir tan agresivamente las tasas. Entonces, hay que tener cautela por eso para ver cómo lee el mercado estos datos, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que tú propones para distinguir si este,
hay una reacción. ¿Qué me dirías? ¿En qué te fijarías? ¿El Dow Jones, el Standard Poor's, la Bueno, yo creo tasa? que esos mercados, sobre todo el Standard Poor's, que refleja más el comportamiento global de la economía de Estados Unidos, es el más indicado. De hecho, es uno de los indicadores líderes que sigue el grupo de expertos del ciclo económico, ¿no? Bien, por lo pronto a ti mismo te noto que si no esperabas el -1.4. No, no, de hecho, pensé que estaba leyendo mal. Dije, 1.4, Ah, salió un poco chinga. arriba de lo esperado. A ver, no, no, espérate, es menos 1.4. O sea, yo reconozco mi sorpresa incluso, ¿no? Oye, en un minutito, ¿cómo ves el asunto de la estrategia antiinflacionaria del gobierno? Mira, hoy lo comento en mi columna en el Universal. A mí no me gusta mucho porque es tratar de manipular los precios y esto a la larga no ayuda. Cuando fueron los pactos, en los 80s, 90s, se utilizó el incremento de los salarios como ancla antiinflacionaria y eso generó desajustes y desequilibrios muy fuertes porque fue parte de una estrategia de que México fuera competitivo con bajos salarios. Sí. Sistemáticamente los salarios subieron menos que la inflación y eso nos condenó a buscar competitividad con bajos salarios. De hecho, desplazamos a China por eso. Bien, bueno, ojalá tenga éxito. ¿El próximo jueves nos acompañas? Sí, por supuesto, con mucho gusto. A ver, yo no estoy en contra de los pactos, quiero Sí. precisar, pero cuando los pactos se hacen de una manera popular y sin consensos y sociales, pueden ser contraproducentes porque van a generar un gran descontento de los grupos que no fueron tomados en cuenta, ¿no? Luisa María Alcalde está comenzando a hablar de aumentos salariales, ¿eh? Está bien, nada más que aquí tenemos que tener también cuidado porque algunas empresas, sobre todo pequeñas, pueden no poder dar estos No, incrementos, ¿no? por supuesto. Sí, no, no, además, primero controlas y después ves en qué condiciones controlas, porque si empieza a correr, poner a competir una con la otra, ya lo vivimos, es terrible. Y si tú comienzas a otorgar subsidios para contener la inflación de una manera indiscriminada como la gasolina, como lo comentó Enrique, también generas distorsiones, porque Claro. entonces alientas el uso del auto privado, generas más contaminación y en realidad terminas dañando las finanzas públicas de una manera importante y beneficiando sectores sociales más favorecidos, porque la gente que tiene auto, que tenemos auto, somos gente de clase media y clase alta, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pablo, te agradezco mucho. ¿Cómo no, Eduardo? Y pues nos Muchas vemos el gracias. próximo. Gracias.